Las lecciones aquí se aprenden a través de las relaciones, porque es a través de nuestras relaciones en donde se expresa la culpa más clara y poderosamente. Nuestras relaciones especiales son partes del todo, las cuales nosotros apartamos pues no queríamos ver. La única manera de retornar a la unidad es volviendo a unir todas esas partes. Este volver a unir no se resuelve en el nivel de los cuerpos. El Espíritu Santo nos dice: no renuncies a tus relaciones. Más bien, invítame a mí a formar parte de ellas, de modo que yo pueda enseñarte a través de este salón de clases. Creemos que el problema es lo que pasa entre nosotros y las otras personas. Pero el problema es lo que anda mal en nuestra mente, cuando elegimos al ego como maestro. El ego siempre tratará de convencernos de que el problema son las situaciones o las relaciones en nuestras vidas. El ego nos aconseja: renuncia a tus relaciones, sepárate, vete. El problema son los cuerpos. El problema no son los cuerpos, sino con quién estás mirando los cuerpos. Lo que tenemos que aprender es a desprendernos del especialismo en la relación, no de la relación. Aquí, en el mundo, el sistema de pensamiento se basa en el yo, en el mí y en el mío. No podemos cambiar de mentalidad a menos que primero sepamos que tenemos una mente y que nuestra mente ha elegido sistema de pensamiento equivocado. Una vez que entendemos que es nuestra propia elección, entonces sí podemos hacer una mejor elección. Percibimos todo a través de los ojos de nuestro especialismo. Queremos lo mejor para los nuestros, para aquellos que son como yo. Para los otros no. Lo que sea mejor para todos no es una idea que esté muy presente para nosotros. Es decir, para el ego, la palabra totalidad no forma parte de su vocabulario. Es decir, que el ego no conoce el amor, porque el amor es totalidad. Todo lo que contradice nuestra percepción para nosotros es el enemigo. Por tanto, nos sentimos atacados y furiosos. Y no necesitamos fingir que somos buenos. No es necesario. Es mejor y nos conviene mucho más darnos cuenta de cuánto odio tenemos dentro. Este no es un curso en ser amoroso. Este es un curso en darnos cuenta de cuán llenos de odio y de especialismo estamos. Así que no nos vamos a desprender de nuestro especialismo así como así. Es decir, que a pesar de que digamos que queremos sanar, no queremos sanar. No es que no entendemos el curso de milagros porque no nos da la cabeza. No lo entendemos porque no queremos saber lo que dice. Porque dice justo lo opuesto de lo que creemos y de quienes creemos que somos. Si no existe mundo fuera de nosotros, no puedo culpar a nadie de cómo me siento. Si fuera de mí, no existe nada. ¿De dónde surgieron estos pensamientos y sentimientos? De dentro mío, lo cual quiere decir que yo los puse ahí. ¿Para qué? Para no experimentar el amor y la paz de Dios. Pero nosotros encontramos miles de justificativos al por qué me siento así. Por eso es muy importante recordar que el Espíritu mejora las cosas para nosotros en nuestra mente. Si el día no está funcionando bien para mí, es que yo no he querido que funcione bien. Pero nos olvidamos y por lo tanto creemos que las cosas ocurren más allá de nuestro control. Un curso de milagros hace mucho énfasis en esto del hermano, de que tenemos que perdonar a nuestro hermano, de que tú y tu hermano son lo mismo, que son iguales. Y esto a veces nos causa un poquito de irritación, pero
Este es un truco del curso para facilitar nuestro despertar. Tal como ves a tu hermano, te verás a ti mismo. Y tal como te consideres a ti mismo, considerarás a tu hermano. Pareciera que se necesitan dos para despertar. Pero esto, Ken Wapnick en su libro Preguntas y Respuestas sobre un curso de milagros lo aclara. Y nos dice que en realidad el hermano es un símbolo o reflejo de uno mismo. Porque no hay nadie ahí fuera. Solo hay un ser, el cual todos compartimos. Cuando vemos a un hermano en la forma, se trata de un reflejo que nos muestra nuestro propio deseo. Nos muestra lo que estamos deseando, lo que estamos juzgando. Y por lo tanto, eso es lo que percibimos. Por ejemplo, si vemos a alguien enfermo, es que estamos aceptando que la enfermedad existe. Si vemos que un hermano insulta a otro, es que estamos creyendo en las disputas. Pero podemos elegir ver a nuestro hermano de otra manera, y así recordar nuestro verdadero ser. El que se requieran dos para entrar al cielo no significa que dependas de nadie ajeno a ti. Recuerda, somos uno. Y el hermano que vemos es siempre un reflejo de ti mismo, de tus conceptos o juicios. Tal como nos consideramos a nosotros mismos, así tenderemos a considerar a los demás. Lo que queremos ver en los demás es lo que secretamente pensamos de nosotros mismos. Es decir, que los otros nos muestran nuestro talón de Aquiles. Es decir, lo que no hemos perdonado en nosotros mismos. Y vamos a hacer una aclaración aquí acerca de forma y contenido, porque como siempre, en un curso de milagros lo que cuenta no es lo que parece, es decir, los comportamientos, sucesos o acciones en los que parecemos estar envueltos, sino que lo que importa es cómo los vivimos interiormente, es decir, en nuestra mente. Es decir, que lo importante no es hacer lo correcto, sino lo más bondadoso. Y aquí también vamos a hacer una aclaración. ¿Qué es la verdadera bondad, con mayúsculas, según un curso de milagros? La verdadera bondad es escuchar al Espíritu Santo y despertar. Para lograr esto tenemos la herramienta, el perdón. Entonces, mientras parezca que estamos aquí, lo más bondadoso que podemos hacer es perdonar. Y no se trata de acciones, sino de un cambio de mentalidad. Cuanto más comprendemos que no hay nadie ahí fuera, sino que todo es un reflejo de uno mismo, nos será cada vez más difícil reaccionar con ataques o con medidas defensivas. La verdadera bondad no sabe nada de acciones, es simplemente amarlo todo sin excepción. Esa bondad puede expresarse en el mundo como acciones aparentemente bondadosas, aunque a veces no serán entendidas así, cuando lo más amoroso que necesite alguien a veces puede ser un cocorrón en la cabezota. En un curso de milagros, todo se ve en términos de dos. Uno será verdadero, el otro falso. Un curso de milagros nos enseña que el resultado depende de la meta que elijamos justo al principio. Jesús tenía su mente en paz y sin embargo lo crucificaron. Él sabía que él no era la persona en la cruz. Él tenía conciencia de los sueños de otras personas, pero no se permitía a sí mismo convertirse en parte de sus sueños. Él no se experimentó como una víctima. Él no compartió la percepción del mundo. La meta se fija primero. Si las cosas no nos van bien, es que primero elegimos al ego.
La situación no es lo que determina que yo me sienta así o asá. Que afuera no hay nada. En este mundo puede que haya otras personas que tengan poder sobre nuestros cuerpos, pero no tienen control sobre nuestras mentes. Nadie puede apartarte de Dios. Tú puedes apartar a Dios de ti. Si queremos hacer bien el curso, debemos ponernos en contacto con nuestros sentimientos negativos y con nuestras experiencias negativas, pues son estas las interferencias a la conciencia del amor de Dios. Negar la negación de la verdad es poder mirar tu negatividad, tu oposición a Dios, tu rechazo a los demás, sin juzgarte a ti mismo por ello. El ego no sabe lo que quiere, el ego sabe lo que no quiere. Que tú te des cuenta de él y elijas al espíritu. Aprende a no entregarle el poder a alguien más. Debido a que todo lo percibimos al revés, pensamos que la acción adecuada es la que satisfará nuestras necesidades y nos hará felices. Pero un curso de milagros nos enseña que la única acción adecuada es la lección de perdón que aprenderemos si elegimos al Espíritu Santo. Lo único que nos conviene es deshacer nuestro ego y hallar la paz. Existe una gran confusión con esto del negar. El curso no nos dice que neguemos lo que vemos. Nos dice que neguemos que lo que vemos tenga alguna validez. No niegas lo que percibes, solo niegas que tenga alguna validez en determinar cómo te sientes. Si tu meta es la verdad y ves la situación como el medio para alcanzar la verdad, entonces sentirás paz. Y esa paz te indicará que has logrado el propósito que es alcanzar la verdad. No tienes que preocuparte de la verdad. Todo lo que tienes que hacer es eliminar las interferencias que has puesto entre tú y la verdad. Y es el milagro el que te ayuda a eliminar las interferencias. Tú solo puedes ser afectado por tu propia elección de identificarte con el ego, no por lo que te haga el ego de alguien más. Creemos que somos afectados por el sueño, que el sueño nos está soñando a nosotros, en lugar de ser nosotros quienes soñamos el sueño. La experiencia no tiene nada que ver con la situación. La experiencia tiene que ver con el maestro que elegimos. Es decir, que todo depende de si quiero o no quiero perdonar, y no de si puedo o no puedo perdonar. Miro a mi ego en acción y me doy cuenta de que aún quiero seguir aferrándome a él. Entonces espero hasta que esté listo para soltarlo y mientras tanto no me juzgo. El perdón es un proceso que va desde darme cuenta de que el problema no está fuera de mí, sino que está dentro de mí y está ahí porque elegí tenerlo dentro de mí. El perdón no quiere decir que tu corazón está lleno de luz y de ternura. El perdón quiere decir que te perdonas a ti mismo porque tu corazón está lleno de maldad y oscuridad. Así eres mucho más honesto. No tienes que fingir que estás sintiendo algo que no estás sintiendo. Al contrario, conviene que lo sientas y que seas consciente de que lo sientes y reconozcas que es tuyo para así poder soltarlo. Decir, deseo la paz de Dios, quiere decir no quiero mi especialismo. Decir sí, quiero ver lo que negué porque es la verdad, significa decir primero no al no. Esta es la tarea del obrador de milagros, negar la negación de la verdad. Decirle no al no significa que miras el sistema de pensamiento del ego, el cual es la negación del sistema de pensamiento de Dios, y luego miras eso y dices, no quiero esto. Cuando entiendas que decir no quiero mi especialismo, no quiero lo que me hace diferente de los demás, es decir, sí, quiero la paz de Dios,
Ahí estarás haciendo bien lo que dice Jesús. Pasarán muchos años de trabajo con el curso antes de que comiences a entender lo que significa esto realmente. Es muy fácil leer un curso de milagros y pasar por alto todos los terribles pasajes que hablan sobre el odio, la perversidad, la culpa. Pero es al prestarle atención a estos pasajes que realmente te darás cuenta de cuán identificado con el ego estás.